exploraremos el misterio profundo de los Anunnaki, seres que llegaron de las estrellas y dejaron una huella imborrable en las antiguas civilizaciones. Estos seres, según los textos sumerios, fueron responsables de la creación del hombre y la transmisión de conocimientos esenciales para el desarrollo de la humanidad. Pero podrían haber sido los mismos seres que la Biblia describe como los ángeles caídos. En este video analizaremos las conexiones entre la mitología sumeria y el Antiguo Testamento, buscando respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Si te apasionan los enigmas del pasado y las conexiones ocultas entre culturas, este es el video perfecto para ti. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Vamos a comenzar la historia. La historia de los Anunnaki comienza en las antiguas tierras de Sumer, la cuna de la civilización, donde las primeras tablillas de arcilla nos revelan relatos asombrosos de estos seres. Según los textos sumerios, los Anunnaki eran seres que descendieron del cielo provenientes de un lugar lejano llamado Nibiru. En las antiguas leyendas, estos seres no solo se describen como dioses, sino como entidades con un conocimiento y poder superiores al de cualquier ser humano. El papel de los Anunnaki en la creación de la humanidad es uno de los aspectos más fascinantes de su mitología. Según los textos de la creación, los Anunnaki decidieron que la humanidad debía existir para servirles, realizando trabajos en las minas de oro y en otros aspectos esenciales para su supervivencia y la de su propio planeta. Sin embargo, algunos relatos sugieren que los Anunnaki no solo crearon al hombre, sino que también influenciaron su evolución genética. A través de su tecnología avanzada, alteraron la naturaleza del ser humano para que pudiera cumplir con sus demandas. Es una historia que plantea un gran enigma. ¿Fueron los Anunnaki simplemente dioses, como se describe en la mitología, o eran seres extraterrestres con una agenda más compleja? Los relatos sumerios nos presentan a los Anunnaki como figuras complejas. Por un lado, eran dioses que regían sobre la humanidad desde las alturas, pero por otro lado, su relación con los humanos era mucho más profunda. No solo se les atribuía la creación de la humanidad, sino también el otorgamiento de conocimientos fundamentales, tales como la escritura, las artes y las ciencias. Los Anunnaki enseñaron a los humanos a cultivar, a construir ciudades y a organizarse en sociedades complejas. De hecho, se cree que muchas de las grandes civilizaciones de la antigüedad florecieron gracias a la intervención de estos seres. Esta relación entre los Anunnaki y los humanos plantea una interrogante interesante. ¿Qué motivaba a estos seres a intervenir en el destino de la humanidad? ¿Fue una cuestión de supervivencia para ellos, o estaban interesados en algo mucho más profundo, como el control del conocimiento y la evolución humana? Al reflexionar sobre estos temas, se puede observar una clara conexión con los relatos bíblicos, particularmente con la historia de los ángeles caídos y la caída de los vigilantes, mencionados en el libro de Enoc. En la Biblia, los ángeles caídos son seres celestiales que descienden a la tierra y se relacionan con los humanos, enseñándoles conocimientos prohibidos. Esta historia guarda una sorprendente similitud con los relatos sumerios sobre los Anunnaki, quienes también trajeron conocimientos avanzados a la humanidad. Los textos sumerios nos hablan de cómo los Anunnaki trajeron consigo secretos de los cielos, enseñando a los humanos sobre la agricultura, la arquitectura y la astronomía. Estos conocimientos, considerados sagrados y valiosos, fueron transmitidos a través de seres como Enki, quien se convirtió en uno de los dioses más prominentes de la mitología sumeria. Enki, con su sabiduría y habilidades, desempeñó un papel crucial en la creación y protección de la humanidad. Sin embargo, como los ángeles caídos en la Biblia,
Su acción de impartir estos conocimientos a la humanidad no fue vista siempre de manera positiva. En algunos relatos, estos conocimientos fueron considerados como un regalo peligroso que podría desestabilizar el orden divino. La figura de los Anunnaki, en su rol de maestros y creadores, no solo se limita a la mitología sumeria. A lo largo de la historia, muchas culturas posteriores tomaron estos relatos como inspiración, adaptando las figuras de los Anunnaki en sus propias tradiciones. En Egipto, por ejemplo, los dioses como Osiris y Horus presentan características similares a las de los Anunnaki, con un fuerte vínculo con los cielos y el conocimiento prohibido. Pero más allá de sus contribuciones culturales, la figura de los Anunnaki también provoca una reflexión sobre su verdadera naturaleza. Si estos seres realmente existieron y tuvieron influencia directa sobre la humanidad, ¿cómo debemos entender su papel en la historia de la humanidad? ¿Fueron simplemente dioses en el sentido tradicional o fueron algo más? ¿Seres extraterrestres con una misión o entidades espirituales que llegaron para guiar a la humanidad hacia un destino más grande? En este contexto, resulta interesante considerar cómo los relatos de los Anunnaki en los textos sumerios se pueden interpretar a la luz de los mitos bíblicos, como el relato de la creación de Adán y Eva y la caída de los ángeles. Ambas historias, aunque de orígenes culturales distintos, parecen compartir un núcleo común: la idea de seres celestiales que intervienen en el destino humano, otorgando conocimientos que alteran el curso de la historia. Así, la figura de los Anunnaki se convierte en un misterio fascinante que nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre los orígenes de la humanidad y su relación con lo divino. La conexión entre la mitología sumeria y el Antiguo Testamento es más que una simple coincidencia. Es un reflejo de las antiguas civilizaciones que compartieron una visión del mundo en la que seres de otros mundos influyeron directamente en el destino de la humanidad. La conexión entre los Anunnaki y las figuras del Antiguo Testamento se profundiza al explorar la historia de los ángeles caídos, una figura central en muchos relatos bíblicos, particularmente en el libro de Enoc. Este texto apócrifo, que no forma parte del canon oficial de la Biblia, describe a un grupo de ángeles llamados los vigilantes, que descienden a la tierra y se relacionan con los humanos, enseñándoles artes y conocimientos prohibidos. Esta historia guarda sorprendentes similitudes con los relatos sumerios sobre los Anunnaki, lo que abre la puerta a una fascinante reflexión. ¿Podrían los ángeles caídos y los Anunnaki ser la misma entidad vista desde diferentes perspectivas? En el libro de 1900, Enoc, los vigilantes son enviados por Dios para observar y guiar a la humanidad, pero en lugar de cumplir con su misión, se enamoran de las mujeres humanas y les enseñan secretos que les están prohibidos. Estos conocimientos incluyen la fabricación de armas, la astrología y el uso de hechicería y cosmología avanzada. La historia de los vigilantes es trágica. Su desobediencia y la enseñanza de estos conocimientos no autorizados es vista como una transgresión que provoca la ira divina, resultando en su castigo y encarcelamiento en las profundidades de la tierra. Al comparar esta historia con los mitos sumerios, es imposible no notar las similitudes. Los Anunnaki, como los vigilantes, descienden del cielo y se mezclan con los humanos, proporcionando conocimientos esenciales que van desde la agricultura hasta la arquitectura y las ciencias. En ambos relatos, estos seres celestiales traen consigo una sabiduría avanzada, algo que podría considerarse prohibido, o al menos peligroso para la humanidad, pues modifica el curso de la historia humana de manera irreversible.
En ambos casos se plantea la cuestión de si el conocimiento impartido es un regalo divino o una maldición que altera el equilibrio natural del mundo. En los relatos sumerios, los Anunnaki, como Enki y otros dioses, son descritos no solo como creadores, sino también como los transmisores de un vasto conocimiento. Es más, según la mitología sumeria, los Anunnaki establecieron las bases de las primeras civilizaciones, enseñando a los humanos a trabajar la tierra, construir templos y ciudades e incluso a escribir. Estos avances fueron cruciales para el desarrollo de la humanidad, pero la entrega de tales conocimientos también puede verse como una intervención directa en la naturaleza humana, una alteración de su curso natural, similar a lo que ocurre con los vigilantes en el relato bíblico. La idea de que los dioses o ángeles que vienen del cielo ofrecen conocimientos avanzados y esenciales, pero a un alto costo, es un tema recurrente tanto en la mitología sumeria como en las escrituras bíblicas. En ambos casos, el regalo del conocimiento es ambivalente. Si bien ofrece a los humanos herramientas poderosas para avanzar, también implica una ruptura con la naturaleza divina, con las reglas impuestas por las fuerzas celestiales. Los vigilantes, en el libro de Enoc, al igual que los Anunnaki, actúan como mediadores entre lo divino y lo humano. Ambos grupos, aunque con intenciones aparentemente buenas, terminan desobedeciendo las reglas establecidas, lo que lleva a consecuencias desastrosas. Mientras que los vigilantes son castigados por enseñar a los humanos las artes prohibidas, los Anunnaki, aunque no son directamente castigados, también enfrentan un dilema similar en cuanto a su relación con la humanidad y el conocimiento. Una de las figuras más destacadas en ambos relatos es Enki, uno de los principales dioses sumerios quien, al igual que los vigilantes, otorga a los humanos una sabiduría poderosa y transformadora. Enki enseña a la humanidad a labrar la tierra, a entender los cielos y, en algunos relatos, incluso a protegerse de las catástrofes cósmicas. Sin embargo, también se le asocia con la transgresión de las normas divinas, pues su intervención con los humanos va en contra del orden establecido por los dioses mayores, algo que recuerda a la rebelión de los vigilantes, que desobedecen a Dios al compartir secretos con la humanidad. La similitud entre los Anunnaki y los vigilantes también se extiende a la forma en que ambos grupos se ven representados en las culturas posteriores. A lo largo de la historia, muchas tradiciones religiosas han interpretado los relatos de los ángeles caídos y los Anunnaki de manera similar, viéndolos como seres que interfirieron en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, las percepciones sobre sus intenciones varían. Mientras que algunos los ven como benefactores que trajeron conocimiento y civilización, otros los consideran responsables de los grandes males que han afectado a la humanidad. Uno de los aspectos más intrigantes de esta conexión es la forma en que ambas figuras, los Anunnaki y los vigilantes, pueden ser vistas no solo como seres de gran poder, sino también como símbolos de la lucha entre el conocimiento y el poder. En ambos casos, el conocimiento que proporcionan no es accesible fácilmente y está reservado para aquellos que pueden entenderlo y usarlo adecuadamente. Esta es una lección sobre la responsabilidad que conlleva el poder del saber. Mientras más alto es el conocimiento, mayor es el riesgo de malinterpretarlo o usarlo de manera incorrecta. Además, el relato de los vigilantes en el libro de Enoc también se relaciona con la noción de la corrupción del ser humano. La enseñanza de los conocimientos prohibidos no solo eleva a los humanos, sino que también los tienta a cruzar límites que están más allá de su comprensión. Esto puede verse como una advertencia contra el uso indebido del conocimiento, algo que también se refleja en los relatos sumerios, donde el conocimiento impartido por los Anunnaki trae consigo tanto avances como destrucción. Así,
Los vigilantes y los Anunnaki representan más que simples personajes mitológicos o bíblicos. Son símbolos de los dilemas universales relacionados con el poder, el conocimiento y las consecuencias de la intervención divina. A través de sus historias, vemos reflejadas las preguntas profundas sobre el origen de la humanidad, el propósito de los dioses y las fuerzas cósmicas que influyen en el destino de los seres humanos. Una de las similitudes más notables entre los relatos sumerios y los bíblicos es la descripción de los dioses y seres celestiales que descienden del cielo para interactuar con la humanidad. En los textos sumerios, los Anunnaki son presentados como seres de gran poder, provenientes de los cielos, que juegan un papel central en la creación y el desarrollo de la humanidad. De forma similar, el Antiguo Testamento presenta a los ángeles como seres sobrenaturales, con una naturaleza celestial y una capacidad de intervención directa en los asuntos humanos. La idea de seres que descienden a la tierra no solo es un tema recurrente en ambas mitologías, sino que también ofrece un paralelo fascinante entre las visiones sumerias y las narrativas bíblicas. En los relatos sumerios, los Anunnaki no son descritos solo como dioses, sino como entidades superiores que poseen habilidades más allá de la comprensión humana. Estos seres eran conocidos por su poder para alterar el curso de los eventos terrenales, incluida la manipulación de la genética humana. Según la mitología sumeria, los Anunnaki crearon al ser humano a partir de la arcilla, y en algunos relatos se dice que modificaron su ADN para que pudiera trabajar en las minas de oro y servirles. Esta capacidad de alterar la genética humana, según los mitos sumerios, no solo muestra su poder divino, sino que también plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de los Anunnaki. ¿Eran dioses en el sentido tradicional o eran en realidad científicos avanzados con tecnología que parecía mágica para los humanos de la época? Por otro lado, el Antiguo Testamento también describe a los ángeles como seres celestiales que tienen la capacidad de intervenir directamente en la vida humana. La historia de los ángeles caídos o vigilantes en el libro de Enoc es particularmente relevante en este contexto. Estos ángeles descienden a la tierra, interactúan con los humanos y en muchos casos enseñan a los humanos conocimientos avanzados, tales como la astrología, la fabricación de armas y la hechicería. En otras partes de la Biblia, los ángeles también tienen la capacidad de alterar el curso de los acontecimientos humanos, como se ve en la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde los ángeles actúan como mensajeros de Dios para advertir a los humanos y ejecutar el juicio divino. Lo que resulta intrigante es que tanto en la mitología sumeria como en los textos bíblicos, estos seres celestiales tienen un impacto directo en la humanidad. No solo los Anunnaki enseñan a los humanos sobre la agricultura, la escritura y la construcción de civilizaciones, sino que también alteran la naturaleza humana, lo que puede interpretarse como un acto de creación o manipulación genética. Los ángeles en muchos relatos bíblicos también intervienen en la vida humana de maneras que alteran el curso de la historia. Curan a los enfermos, guían a los profetas y a veces castigan a la humanidad por su desobediencia. El concepto de seres celestiales con el poder de alterar la realidad terrenal también se refleja en los relatos sobre los Nefilim en la Biblia. Los Nefilim, mencionados en el signo 105, libro de Génesis, son descritos como los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres, según la interpretación tradicional, serían los gigantes mencionados en la Biblia, cuya existencia tiene un impacto directo sobre el orden natural y humano. La existencia de los Nefilim y su influencia sobre los humanos presenta un paralelo directo con los Anunnaki,
quienes, al igual que los Nefilim, descienden del cielo para interactuar con la humanidad y traer consigo cambios significativos. Ambos relatos presentan seres de naturaleza celestial o divina, pero con una capacidad sorprendente de influir en el mundo terrenal. Los Anunnaki, al igual que los ángeles caídos, no son simplemente figuras que observan desde lejos. Son seres que descienden para enseñar, para intervenir y, en muchos casos, para alterar el curso de la humanidad. Este acto de intervención no es visto de manera uniforme en las culturas que los describen. Mientras que en la mitología sumeria, los Anunnaki son vistos como creadores y benefactores. En la Biblia, la intervención de los ángeles es a menudo percibida con un tono más ambiguo, que combina la benevolencia con el castigo divino. En ambos relatos, sin embargo, el resultado de la intervención de estos seres celestiales es el mismo: un cambio irreversible en la humanidad. Los Anunnaki, al alterar la genética humana y enseñarles conocimientos avanzados, crean una civilización que está profundamente conectada con los dioses. De manera similar, los ángeles caídos, al enseñar a los humanos artes avanzadas, provocan la ira divina y desencadenan el juicio. Estos actos de intervención que modifican el curso de la humanidad son vistos en ambos relatos como esenciales para la evolución de la humanidad, pero también como actos que tienen consecuencias profundas y, en muchos casos, desastrosas. Un aspecto clave en ambos relatos es el poder que los seres celestiales tienen sobre la humanidad. Los Anunnaki, con su tecnología avanzada y su capacidad para manipular la genética, representan un poder que está más allá del alcance de los humanos. De manera similar, los ángeles, con su capacidad de alterar eventos cósmicos y naturales, poseen un poder divino que les permite actuar como intermediarios entre Dios y la humanidad. Este poder no solo es el de alterar el destino humano, sino también el de imponer un orden superior que en muchos casos está más allá de la comprensión humana. A medida que exploramos estas similitudes, es interesante considerar cómo ambas tradiciones pueden estar reflejando una misma historia desde diferentes perspectivas culturales. Los relatos sumerios y bíblicos, aunque diferentes en sus detalles, parecen compartir un núcleo común: la idea de seres celestiales que descienden a la tierra y cambian la vida humana de manera significativa. Estos seres no solo enseñan a los humanos, sino que también alteran su naturaleza, ya sea a través de la manipulación genética o mediante el otorgamiento de conocimientos avanzados. Este paralelismo entre los Anunnaki y los ángeles plantea la pregunta de si estas historias, aunque de orígenes diferentes, podrían estar basadas en una misma tradición primordial, una que fue reinterpretada por diversas culturas a lo largo del tiempo. Al final, ambos relatos nos hablan de la relación entre lo divino y lo humano, y de cómo la intervención de seres celestiales puede tener consecuencias tanto maravillosas como terribles. Enki, uno de los Anunnaki más prominentes en la mitología sumeria, es una figura compleja que juega un papel central en la creación del hombre y en la transmisión de conocimientos a la humanidad. Enki es conocido como el dios de la sabiduría, el agua y la creación, y es una de las deidades más influyentes dentro del panteón sumerio. Sin embargo, al profundizar en su historia, surge una pregunta intrigante. ¿Podría Enki ser, en realidad, la misma figura que Lucifer, el ángel caído en la tradición bíblica? A primera vista, estas dos figuras parecen estar muy alejadas en su contexto y origen, pero al analizar sus características y roles, descubrimos sorprendentes similitudes que podrían sugerir una conexión entre ellas. Enki, en los relatos sumerios, es descrito como el dios que, junto con otros Anunnaki, desciende del cielo para ayudar a los humanos. Su papel en la creación de la humanidad es clave, pues según los
mitos, fue Enki quien, después de que los Anunnaki decidieran que los humanos debían trabajar para ellos en las minas de oro, modificó la genética humana para que pudieran cumplir con esa labor. Además, Enki es también el responsable de enseñarles a los humanos conocimientos avanzados, desde la agricultura hasta la arquitectura y la medicina, conocimientos que, en algunos relatos, son considerados prohibidos para los mortales. Por otro lado, en la tradición bíblica, Lucifer es una figura asociada con la rebelión y la desobediencia hacia Dios. Originalmente, Lucifer fue un ángel de alto rango que vivía en el cielo, pero debido a su orgullo y deseo de desafiar la supremacía de Dios, fue desterrado del cielo y convertido en el ángel caído. Lucifer, en muchas interpretaciones, se asocia con la luz, el conocimiento y la independencia, cualidades que le permitieron desafiar a Dios. Esta imagen de Lucifer como el portador de luz y el que desafía las leyes divinas comparte una serie de características que pueden ser sorprendentes cuando se comparan con la figura de Enki. Ambas figuras, Enki y Lucifer, están asociadas con el conocimiento prohibido. Enki, como mencionamos, otorga a los humanos habilidades y saberes que van más allá de lo que se les había permitido por los dioses. Enseña a los humanos el uso de la escritura, las artes y las ciencias, lo cual es un regalo de gran valor, pero también uno que altera el equilibrio entre los humanos y los dioses. Esta enseñanza del conocimiento está en el corazón de la mitología sumeria y presenta a Enki como una figura que, aunque benevolente en apariencia, introduce a la humanidad a un nivel de entendimiento que podría verse como desafiante frente a las autoridades divinas. Por otro lado, Lucifer es conocido en el cristianismo como el ángel que trae el conocimiento prohibido al ser humano, especialmente en la historia de Adán y Eva en el Edén. Según la Biblia, Lucifer, en la forma de una serpiente, tenta a Eva a comer del árbol del conocimiento, lo que conduce a la caída del hombre. Esta acción, aunque vista como un acto de rebelión, también tiene un matiz de liberación. Lucifer le da a la humanidad el conocimiento de lo que estaba prohibido, abriendo los ojos de Adán y Eva a una nueva comprensión de sí mismos y del mundo que los rodea. Al igual que Enki, Lucifer ofrece a la humanidad algo que cambia para siempre su relación con lo divino, un conocimiento que, aunque liberador, también trae consigo una gran responsabilidad y consecuencias. La conexión entre Enki y Lucifer no se limita solo al conocimiento prohibido. Ambos personajes también desafían a las autoridades divinas de formas significativas. En el caso de Enki, su intervención en la creación del hombre y en la transmisión del conocimiento va en contra de las decisiones de los dioses mayores, como Anu, el líder de los Anunnaki. En algunos mitos, Enki actúa en secreto o desobedece instrucciones directas de otros dioses para proteger a la humanidad, mostrando una actitud de desafío similar a la de Lucifer en su rebelión contra Dios. En este sentido, ambos personajes representan una figura de rebeldía, un ser que, movido por sus propias razones, desafía el orden divino en favor de una visión más amplia o liberadora para la humanidad. Además, tanto Enki como Lucifer poseen la capacidad de redimir a la humanidad. Enki, a pesar de sus transgresiones, es también un protector de la humanidad. En los mitos sumerios es Enki quien advierte a la humanidad sobre el diluvio universal y les da los medios para sobrevivir. De forma similar, Lucifer, aunque es visto como el causante de la caída, también puede ser interpretado como una figura que, al ofrecer el conocimiento, permite que la humanidad crezca y se desarrolle, aunque a un alto costo. Las similitudes entre Enki y Lucifer son tan notables que algunos estudiosos han propuesto que ambas figuras podrían ser interpretaciones de la misma entidad vistas desde diferentes perspectivas culturales. En este sentido,
Enki representaría la visión sumeria de un ser que, aunque desafiante y transgresor, tiene una misión en favor del progreso y el conocimiento humano. Lucifer, por su parte, en la tradición judeocristiana, sería la manifestación de la misma entidad, pero vista bajo una luz diferente, como un ser que actúa contra las autoridades divinas para dar a los humanos la libertad de elegir y conocer. Esta interpretación de Enki y Lucifer como la misma figura no es una idea nueva. A lo largo de la historia, muchos investigadores han señalado las similitudes entre las religiones mesopotámicas y las tradiciones judeocristianas, sugiriendo que muchos de los relatos sumerios sobre los Anunnaki y sus interacciones con los humanos pudieron haber influido en las ideas posteriores sobre el pecado, la caída y el conocimiento prohibido en la Biblia. De ser cierto, esto implicaría que tanto Enki como Lucifer desempeñan un papel crucial en la narrativa humana sobre el origen del conocimiento, la evolución espiritual y la relación entre los seres humanos y lo divino. En definitiva, la figura de Enki como el portador de conocimiento y su desafío a las leyes divinas se asemeja profundamente a la figura de Lucifer, el ángel caído que desafía el orden celestial. Ambos personajes, a su manera, representan la lucha por el conocimiento y la libertad, y ambos tienen consecuencias profundas en la historia de la humanidad. Ya sea como Enki en la mitología sumeria o como Lucifer en la tradición judeocristiana, estos seres muestran que el conocimiento, aunque poderoso, siempre viene acompañado de un precio, y que el camino hacia la sabiduría a menudo implica la transgresión de los límites establecidos por los dioses. En muchas tradiciones religiosas, uno de los temas más fascinantes es la caída de los ángeles, un concepto que se explora profundamente en el Antiguo Testamento y en otros textos apócrifos como el libro de Enoc. Este evento, tan cargado de simbolismo, plantea la pregunta: ¿qué significa caer del cielo? La caída de los ángeles no es simplemente un descenso físico, sino una transgresión cósmica que lleva a estos seres celestiales a perder su estatus divino y convertirse en figuras que desafían el orden establecido por Dios. En esta sección profundizamos en el concepto de los ángeles caídos y sus similitudes con los relatos sumerios sobre los Anunnaki, especialmente en lo que respecta a la enseñanza de conocimientos prohibidos a la humanidad. La historia de la caída de los ángeles es, en gran medida, una narrativa sobre la rebelión. En el libro de Isaías, por ejemplo, se menciona a Lucifer, quien antes de su caída era un ángel de luz. La famosa frase, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana?», refleja la transgresión de un ser celestial que, debido a su orgullo y deseo de ser igual a Dios, fue expulsado del cielo. Esta rebelión contra el orden divino es la esencia de la caída de los ángeles. A partir de este momento, Lucifer y los ángeles que lo siguieron se convirtieron en los ángeles caídos, seres que ya no podían permanecer en el cielo y que, según algunas interpretaciones, comenzaron a influir sobre la humanidad. El libro de Enoc, aunque no está incluido en el canon bíblico, amplía esta narrativa, describiendo a un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Estos ángeles descienden a la tierra con la misión de observar y guiar a los humanos, pero, en lugar de limitarse a su tarea, se mezclan con las mujeres humanas y les enseñan secretos prohibidos, tales como la fabricación de armas, la astrología y la hechicería. Los vigilantes son castigados por enseñar estos conocimientos, ya que se considera que sus acciones desafiaron la voluntad divina y alteraron el orden natural del mundo. En este sentido, los ángeles caídos no solo representan una rebelión espiritual, sino también una transgresión en el plano del conocimiento, ya que el saber que compartieron con los humanos alteró el curso de la historia.
La historia de los ángeles caídos en la Biblia se conecta directamente con el tema del conocimiento prohibido. Los ángeles no solo caen por su rebelión, sino porque, al impartir este conocimiento prohibido, introducen a los humanos a un saber que, aunque poderoso, es peligroso. El hecho de que estos ángeles enseñen artes y ciencias ocultas a los humanos refleja una tensión fundamental en la narrativa bíblica. El conocimiento es algo deseable, pero al mismo tiempo puede ser un arma de destrucción si no se maneja con responsabilidad. Esta misma tensión se encuentra en los relatos sumerios sobre los Anunnaki. En la mitología sumeria, los Anunnaki son los seres celestiales que descienden a la tierra, no solo para crear a la humanidad, sino también para enseñarle conocimientos que, en muchos casos, podrían considerarse igualmente prohibidos. Los Anunnaki introducen a la humanidad en la escritura, la agricultura, la construcción de ciudades y, en algunos relatos, también en el uso de la tecnología avanzada. Al igual que los ángeles caídos, los Anunnaki traen consigo una sabiduría que altera el equilibrio entre lo humano y lo divino. Esta transmisión de conocimiento es vista en algunos relatos como una intervención que transforma a la humanidad de manera irreversible, lo que genera tanto admiración como temor. Los paralelismos entre los ángeles caídos y los Anunnaki son sorprendentes. Ambos grupos descienden del cielo, y en ambos casos, su relación con la humanidad está marcada por la entrega de conocimientos avanzados, los cuales, aunque beneficiosos en un sentido, son vistos como peligrosos en otro. En el caso de los ángeles caídos, el conocimiento que imparten, como la fabricación de armas y la astrología, tiene el potencial de corromper a los humanos. En el caso de los Anunnaki, el conocimiento que traen está relacionado con el desarrollo de la civilización, pero también con la alteración genética del ser humano, lo que implica un tipo de manipulación que va más allá de la simple enseñanza. En ambos relatos, la intervención de estos seres celestiales provoca un cambio drástico en la humanidad. Los ángeles caídos, al enseñar a los humanos, alteran su naturaleza y los llevan a un camino de autodescubrimiento que los separa del orden divino. De manera similar, los Anunnaki, al modificar la genética humana y al impartir conocimientos avanzados, llevan a la humanidad a un nuevo nivel de existencia, pero también les otorgan el poder de cambiar su destino. La idea de que el conocimiento puede ser tanto una bendición como una maldición es central en ambas tradiciones, ya que ambos grupos, ya sea como ángeles caídos o como Anunnaki, alteran de manera irreversible la relación entre los humanos y lo divino. En la tradición cristiana, la caída de los ángeles es vista como un acto de desobediencia y rebelión contra Dios. En este sentido, los ángeles caídos son castigados por su transgresión, y su caída simboliza la lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión. Sin embargo, este acto de rebeldía también tiene una dimensión más compleja. Al impartir conocimientos prohibidos, los ángeles caídos están ofreciendo a los humanos la posibilidad de alcanzar un mayor entendimiento del universo, aunque a un precio alto. Este mismo dilema se presenta en la mitología sumeria, donde los Anunnaki, al intervenir en el desarrollo de la humanidad, le dan a los humanos el conocimiento necesario para prosperar, pero también les permiten cuestionar el orden natural de las cosas, lo que podría tener consecuencias catastróficas. Al analizar estas historias, no podemos evitar preguntarnos si ambas tradiciones, aunque provenientes de culturas y contextos diferentes, están transmitiendo una misma lección. El conocimiento es una espada de doble filo. Es un regalo divino, pero también una carga pesada. Los ángeles caídos y los Anunnaki representan dos caras de la misma moneda. Seres celestiales que en su intento de elevar a la humanidad, también abren la puerta a la destrucción.
La caída de los ángeles y la intervención de los Anunnaki no son solo eventos míticos, sino advertencias sobre los peligros inherentes al conocimiento y el poder, y sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre el saber y la humildad. En última instancia, la caída de los ángeles y su relación con el conocimiento prohibido nos invita a reflexionar sobre el papel de la humanidad en el universo. ¿Es el conocimiento un don divino que debemos atesorar y usar con sabiduría? ¿O es una fuerza peligrosa que, si no se maneja adecuadamente, puede llevarnos a la perdición? La historia de los ángeles caídos y los Anunnaki nos deja con esta pregunta, recordándonos que el poder del conocimiento debe ser manejado con responsabilidad y respeto por las fuerzas divinas que nos rodean. La noción de sabiduría oculta es uno de los temas más profundos y fascinantes que atraviesa tanto la mitología sumeria como las tradiciones bíblicas. En ambos relatos, la humanidad recibe conocimientos cruciales que tienen el poder de cambiar la forma en que se entiende el mundo. Sin embargo, este conocimiento, lejos de ser visto solo como un regalo divino, es tratado con ambivalencia. Mientras que en los relatos sumerios, los Anunnaki ofrecen estas enseñanzas como parte de su misión para ayudar a la humanidad, en la Biblia los ángeles caídos, al compartir estos mismos saberes, son vistos como corruptores del orden divino. Esta dicotomía refleja una de las tensiones más interesantes en la narrativa de las antiguas religiones. El conocimiento, aunque esencial para el avance de la civilización humana, es percibido en muchas ocasiones como algo peligroso y subversivo. En los textos sumerios, los Anunnaki no solo son dioses, sino también los maestros que instruyen a la humanidad en las artes y ciencias esenciales para la vida en la tierra. Estos seres celestiales, descendiendo desde el cielo, se encargan de enseñar a los humanos el cultivo de la tierra, la construcción de ciudades, la organización de sociedades y, lo que es aún más significativo, el arte de escribir y contar. La escritura, un invento, atribuido a los dioses, se presenta en los mitos sumerios como una herramienta que transformó a la humanidad de una existencia primitiva a una civilización avanzada. Los Anunnaki, al compartir su conocimiento, dotaron a los humanos de la capacidad de registrar su historia, de comunicarse de manera más compleja y de almacenar sabiduría para las futuras generaciones. Además de la agricultura y la escritura, los Anunnaki también transmiten a los humanos conocimientos sobre matemáticas y astronomía, disciplinas que serían fundamentales para el desarrollo de la civilización. El conocimiento de los ciclos de los astros, la medida del tiempo, las estaciones y los números permitió a las primeras sociedades organizarse con eficiencia. En este contexto, los Anunnaki no solo son creadores, sino también los arquitectos de una civilización sofisticada. Esta sabiduría divina les permitió a los humanos construir templos, erigir monumentos grandiosos y desarrollar sistemas complejos que fueron la base de las primeras ciudades del mundo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, y particularmente en los relatos del libro de Enoc, la transmisión de este mismo tipo de conocimiento que los ángeles caídos ofrecen a la humanidad es vista como una transgresión grave. En el caso de los ángeles caídos, su caída no solo se debe a su rebelión espiritual contra Dios, sino también a la enseñanza de artes prohibidas. Estos conocimientos incluyen la fabricación de armas, la astrología y la magia, lo que convierte a los ángeles caídos en figuras condenadas. La enseñanza de tales artes es vista como un acto de corrupción, ya que va en contra del orden divino establecido por Dios. El conocimiento impartido por los ángeles caídos en la Biblia, al igual que el conocimiento que los Anunnaki traen en los textos sumerios, no es simplemente una información técnica o científica, sino que tiene implicaciones profundas. Este saber
no solo cambia la relación de los humanos con el mundo físico, sino también su relación con lo divino. En el caso de los ángeles caídos, el conocimiento lleva a la humanidad a cuestionar las leyes divinas y a transgredir las fronteras entre lo humano y lo celestial. Los ángeles, al ofrecer estos saberes, desatan una serie de consecuencias catastróficas, como la corrupción de la humanidad y el juicio divino. Por otro lado, los relatos sumerios sugieren que el conocimiento de los Anunnaki, aunque igualmente transformador, fue una bendición que permitió a la humanidad avanzar de una existencia primitiva a una civilización próspera. Los Anunnaki, aunque no son descritos como seres completamente benevolentes, tienen un enfoque más directo en la educación y el progreso de la humanidad, en comparación con los ángeles caídos, que en su rebelión parecen actuar por un impulso de poder y dominación. Esta diferencia en la motivación subraya una de las tensiones fundamentales entre las dos tradiciones. En los relatos sumerios, el conocimiento es visto como un regalo que facilita la evolución humana, mientras que en la tradición bíblica, ese mismo conocimiento es percibido como un arma que permite la transgresión. El contraste entre la percepción del conocimiento en ambas culturas es crucial para entender cómo las sociedades antiguas veían la relación entre lo divino y lo humano. En Sumeria, la sabiduría otorgada por los Anunnaki se asocia con la creación de una civilización ordenada, con avances en tecnología, política y cultura. En cambio, en la tradición judeocristiana, el conocimiento otorgado por los ángeles caídos es asociado con la decadencia moral, la rebelión contra el orden divino y la inevitable caída en el pecado. Sin embargo, ambas culturas coinciden en una cosa: el conocimiento tiene el poder de alterar el curso de la humanidad, para bien o para mal. Es interesante notar que, en ambas tradiciones, el acceso a este conocimiento no es dado a todos. En los relatos sumerios, solo los humanos elegidos tienen la capacidad de recibir y usar este conocimiento. Y en algunos casos, como en la figura de Enki, el dios de la sabiduría, se plantea que es necesario un entendimiento profundo y responsable para que el conocimiento sea utilizado correctamente. De manera similar, en la Biblia, el conocimiento otorgado por los ángeles caídos está reservado para unos pocos, y su uso tiene consecuencias severas. En ambos casos, el conocimiento se presenta como una doble espada. Puede elevar a la humanidad, pero también puede llevarla a la perdición si no se usa con sabiduría. La sabiduría oculta, entonces, es un tema central que une las tradiciones sumeria y judeocristiana, pero también revela una profunda reflexión sobre el poder del conocimiento y las consecuencias de obtenerlo. En ambas mitologías, el conocimiento no es solo información, sino una fuerza que tiene el poder de transformar no solo a los individuos, sino a toda una civilización. La humanidad, al recibir estos conocimientos, no solo cambia su relación con el mundo físico, sino que también se enfrenta a un dilema moral y existencial. ¿Cómo usar el conocimiento sin caer en la arrogancia, la corrupción o la desobediencia? Al final, tanto los Anunnaki como los ángeles caídos representan dos facetas del mismo concepto: el conocimiento como fuerza transformadora. Para los primeros, el conocimiento es una herramienta para la creación de la civilización, mientras que para los segundos, el conocimiento es una fuerza peligrosa que puede corromper a la humanidad. Sin embargo, ambos relatos nos dejan con la misma enseñanza. El conocimiento es una fuerza poderosa que debe ser manejada con cautela, responsabilidad y respeto por los límites establecidos por lo divino. A lo largo de la historia, los relatos de los ángeles caídos y los Anunnaki han sido interpretados de diversas maneras, dependiendo de la cultura y
La perspectiva religiosa o filosófica. La visión de estos seres, tanto en la tradición judeocristiana como en la sumeria y en otras culturas antiguas, varía significativamente. En algunas tradiciones, los Anunnaki y los ángeles caídos son venerados como dioses poderosos, mientras que en otras son considerados seres demoníacos o malditos. Estas interpretaciones divergentes reflejan las distintas concepciones sobre el poder, el conocimiento y la moralidad en cada una de las culturas que los han integrado en su cosmovisión. Al explorar estas diferentes visiones, podemos obtener una comprensión más profunda del papel que estos seres jugaron en la historia de la humanidad y cómo su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. En la antigua Sumeria, los Anunnaki eran considerados dioses poderosos que regían aspectos fundamentales de la vida humana. Estos seres celestiales, que se cree que llegaron del cielo, eran vistos como los creadores de la humanidad y los guardianes de los conocimientos esenciales para el desarrollo de las primeras civilizaciones. Según los mitos sumerios, los Anunnaki descendieron a la tierra para enseñar a los humanos sobre agricultura, escritura, arquitectura y otras disciplinas clave. A pesar de que algunos relatos mencionan la posible arrogancia o crueldad de algunos Anunnaki, su papel en la creación de la civilización humana fue esencial, y por eso fueron venerados como seres divinos. En este contexto, la interpretación de los Anunnaki como dioses es comprensible. Para los sumerios y las civilizaciones que heredaron su legado, como los babilonios, asirios y acadios, los Anunnaki representaban una especie de fuerza cósmica y creadora que, aunque distante, protegía y guiaba a la humanidad. Su sabiduría y sus enseñanzas sobre cómo construir una sociedad civilizada les conferían un estatus divino. Estos dioses no solo eran los encargados de los destinos de los hombres, sino que también podían ser consultados para obtener guía en momentos de crisis. La relación entre los humanos y los Anunnaki era, por lo tanto, una de respeto y veneración, aunque también estaba marcada por la obediencia a sus designios. Por otro lado, en la tradición judeocristiana, los ángeles caídos, como Lucifer y los vigilantes, son descritos en términos muy distintos. En el Antiguo Testamento, los ángeles caídos son seres que se rebelaron contra Dios y fueron castigados por ello. Este acto de desobediencia es visto como el comienzo del mal en el mundo, pues, según la interpretación cristiana, los ángeles caídos introdujeron el pecado, el conocimiento prohibido y la corrupción en la humanidad. En este contexto, la visión de los ángeles caídos es profundamente negativa. Son considerados demonios, criaturas de la oscuridad y la tentación que desafían el orden divino establecido. En la Biblia, la caída de Lucifer es un ejemplo claro de cómo un ser celestial, originalmente creado para la luz, cae en la oscuridad debido a su orgullo y su deseo de alcanzar el poder de Dios. Lucifer se convierte así en el portador de la luz, pero no en el sentido divino, sino como el símbolo de la rebelión contra la autoridad celestial. Este acto de rebelión, al igual que el de los vigilantes que enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos, establece a los ángeles caídos como figuras asociadas al mal y la corrupción. Pero, ¿cómo se explica esta diferencia en la percepción entre las culturas sumeria y judeocristiana? La respuesta puede encontrarse en las distintas visiones del mundo y de la moralidad en cada una de estas tradiciones. En la antigua Sumeria, los Anunnaki eran seres que no solo tenían poder sobre la humanidad, sino que también desempeñaban un papel crucial en su desarrollo y evolución. Su conocimiento, aunque considerado oculto por algunos, fue visto como algo esencial para el progreso de la humanidad. La intervención de los Anunnaki fue percibida como un acto de benevolencia que permitió a los humanos pasar de un estado de barbarie
a uno de civilización avanzada. Sin embargo, la tradición judeocristiana, influenciada por una visión monoteísta del mundo, veía a los ángeles caídos y su conocimiento de una manera mucho más negativa. El conocimiento otorgado por los ángeles caídos, especialmente el conocimiento prohibido, es asociado con la caída moral de la humanidad. En la Biblia, este conocimiento es un instrumento de rebelión contra la voluntad divina. Los ángeles caídos, al enseñar a los humanos el uso de armas, la hechicería y la astrología, los corrompen y los alejan de Dios. Esta visión de la moralidad, que divide claramente el bien del mal, se refleja en la condena de los ángeles caídos como demonios y en la figura de Lucifer como el archienemigo de Dios. Sin embargo, fuera del contexto cristiano, las figuras de los ángeles caídos y Lucifer también han sido reinterpretadas en muchas culturas y filosofías. En algunas corrientes de pensamiento esotérico y en ciertas tradiciones místicas, Lucifer ha sido visto no como el enemigo de Dios, sino como un símbolo de libertad, conocimiento y autonomía. En esta visión, Lucifer es interpretado como el portador de la luz, un ser que desafía la autoridad absoluta para ofrecer a la humanidad la oportunidad de alcanzar una comprensión más profunda de sí misma y del universo. Este enfoque es paralelo al papel que los Anunnaki desempeñan en la mitología sumeria, seres que traen conocimiento a los humanos, aunque a menudo a costa de la armonía divina. En algunas culturas modernas, tanto los Anunnaki como Lucifer han sido considerados símbolos de la rebelión contra las normas establecidas y la búsqueda del conocimiento a toda costa. La percepción de estos seres como entidades demoníacas o divinas depende en gran medida de las creencias y valores de las culturas que los interpretan, mientras que algunas tradiciones los veneran como dioses que trajeron la civilización. Otras los consideran corruptores que llevaron a la humanidad por un camino peligroso. Lo interesante de estas diferentes interpretaciones es que todas coinciden en un punto fundamental. La relación entre los seres celestiales y los humanos siempre ha estado marcada por un dilema moral. En las culturas que veneran a los Anunnaki como dioses, estos seres se asocian con el progreso y el desarrollo de la humanidad, pero también con el peligro inherente a ese conocimiento. En las culturas que los ven como demoníacos, el mismo conocimiento es percibido como una amenaza para el orden divino y como una fuerza que puede corromper el alma humana. En última instancia, la interpretación de los Anunnaki y los ángeles caídos refleja las luchas internas de las sociedades humanas respecto a la moralidad, el conocimiento y la relación con lo divino. ¿Es el conocimiento un regalo que debe ser recibido y utilizado con sabiduría, o es una fuerza que puede destruir a la humanidad si no se maneja correctamente? Estas preguntas han sido planteadas por diversas culturas a lo largo de la historia, y las respuestas que se dan a estas interrogantes siguen influyendo en la forma en que entendemos el papel de lo divino y lo humano en la historia del mundo. La figura de los Anunnaki, seres divinos o extraterrestres según diversas interpretaciones, no solo fue crucial para las primeras civilizaciones mesopotámicas, sino que su influencia parece haberse extendido a lo largo de los siglos, apareciendo de maneras sutiles en culturas posteriores como la egipcia y otras de la región cercana. A medida que la influencia de estos seres aumentaba en las leyendas y mitologías, su presencia se reflejaba en la iconografía, las creencias y las narrativas de las civilizaciones que heredaron las tradiciones de los antiguos sumerios. Este fenómeno plantea una pregunta interesante. ¿Cómo las civilizaciones posteriores reinterpretaron a los Anunnaki? Y es posible que estos relatos evolucionaran hasta convertirse en la figura de los ángeles caídos en la tradición cristiana. En la antigua Mesopotamia,
La figura de los Anunnaki se mantenía como la representación de los dioses superiores que intervenían en los asuntos humanos. Los sumerios, babilonios y acadios continuaron con esta tradición, y los Anunnaki, lejos de ser solo una curiosidad mitológica, se convirtieron en pilares fundamentales de sus religiones. Sin embargo, a medida que las civilizaciones evolucionaron y las creencias cambiaron, la imagen de los Anunnaki comenzó a difuminarse y a adaptarse a nuevas formas de ver lo divino. Con el ascenso de culturas como la egipcia, la influencia de los Anunnaki en las leyendas se hizo más difusa pero aún perceptible. En el antiguo Egipto, la mitología gira en torno a una serie de dioses que, al igual que los Anunnaki, poseen un poder divino capaz de modelar el destino de la humanidad. Aunque los dioses egipcios no son una extensión directa de los Anunnaki, hay similitudes en la forma en que ambas culturas concebían a los dioses como seres superiores, descendidos del cielo y encargados de gobernar el mundo. Las pirámides, los templos y las grandes estructuras que los egipcios construyeron pueden verse como un reflejo de la influencia de las civilizaciones anteriores, quienes, como los sumerios, recibieron conocimientos avanzados en áreas como la arquitectura y la ingeniería. La relación entre los humanos y los dioses en ambas culturas era de veneración, y en algunos mitos, como el de Osiris y Horus, se encuentran similitudes con los relatos de los Anunnaki y su intervención en el desarrollo de la humanidad. El Egipto antiguo, como otras civilizaciones cercanas, incorporó de alguna manera elementos que se remontan a los mitos sumerios, aunque adaptados a su propio sistema de creencias. La idea de dioses celestiales que bajan a la tierra para guiar a los humanos o incluso para realizar actos de creación está presente en diversas formas en las leyendas egipcias. Aunque los nombres de estos dioses son diferentes, la función de estos seres divinos como dadores de conocimiento sigue siendo un tema central. En este sentido, los Anunnaki podrían haber influido indirectamente en la construcción de las concepciones de los dioses en Egipto, aunque ya transformados por el paso del tiempo. El fenómeno de la reinterpretación de los Anunnaki no se limita al ámbito mesopotámico y egipcio. A medida que las culturas de Oriente Medio se expandieron y el cristianismo comenzó a tomar forma, los relatos de los Anunnaki sufrieron una transformación radical. A lo largo de los siglos, el cristianismo incorporó algunas ideas de las tradiciones mesopotámicas y sumerias, adaptándolas a su propia cosmovisión monoteísta. Una de las adaptaciones más notables es la evolución de los relatos de los vigilantes y los ángeles caídos, figuras que tienen muchos paralelismos con los Anunnaki, pero que en el cristianismo se presentan como seres rebeldes y corruptores. El concepto de los ángeles caídos, especialmente los mencionados en el libro de Enoc, tiene una estructura narrativa que recuerda mucho a los relatos de los Anunnaki. En Enoc, los ángeles caídos descienden del cielo, se mezclan con las mujeres humanas y enseñan a la humanidad conocimientos secretos y prohibidos. Esta narrativa, que comienza como una transgresión, acaba con el juicio divino, donde estos ángeles son castigados por su rebelión. En este sentido, los ángeles caídos no son vistos como seres benevolentes, sino como figuras de desobediencia que trajeron el pecado y la corrupción a la tierra. Sin embargo, si analizamos estos relatos desde una perspectiva más amplia, se puede argumentar que los ángeles caídos son, en realidad, una reinterpretación de los Anunnaki, vistos ahora desde una óptica más negativa. A medida que el cristianismo comenzó a ganar influencia en la región, la figura de Lucifer como el líder de los ángeles caídos evolucionó hasta convertirse en un símbolo del mal y la rebelión. Su caída del cielo, descrita en textos como Isaías y en las tradiciones apócrifas, establece una conexión directa con los relatos sumerios de seres celestiales que descendieron a la tierra.
Al principio, estos seres traían consigo conocimiento y sabiduría, pero a medida que la tradición cristiana fue desarrollándose, esa misma sabiduría se transformó en un acto de rebelión y desobediencia. Los ángeles caídos, al igual que los Anunnaki, son considerados seres que alteraron el curso natural del mundo, pero en el cristianismo se asocia su caída con el pecado y la corrupción moral. Es importante destacar que las civilizaciones posteriores no solo reinterpretaron a los Anunnaki, sino que, en muchos casos, adaptaron los mitos y relatos a sus propios intereses culturales y espirituales. Los antiguos egipcios, por ejemplo, transformaron las figuras divinas mesopotámicas para encajarlas dentro de su propio sistema teológico. Y con el advenimiento del cristianismo, las figuras celestiales, que originalmente eran vistas como protectores o creadores, se convirtieron en símbolos del mal y la rebelión. De esta forma, los Anunnaki no solo sobreviven en la memoria colectiva de las culturas antiguas, sino que también continúan evolucionando en los relatos más modernos, transformándose en figuras que representan tanto el poder divino como la transgresión. El proceso de reinterpretación de los Anunnaki y su evolución hacia los ángeles caídos es un ejemplo claro de cómo los relatos mitológicos no solo reflejan las creencias de una época, sino que también se transforman con el tiempo para adaptarse a nuevas realidades sociales y religiosas. Estos seres, que en sus orígenes sumerios eran vistos como maestros y creadores, pasaron a ser considerados como figuras de la corrupción y la rebelión en las tradiciones judeo-cristianas, lo que refleja las tensiones entre el conocimiento divino y el peligro de la desobediencia en la historia de la humanidad. Uno de los relatos más fascinantes y universales de la humanidad es el del diluvio, un evento cataclísmico que aparece en muchas culturas a lo largo de la historia. En particular, los relatos sumerios y bíblicos comparten sorprendentes paralelismos, especialmente en lo que respecta a la figura de un ser divino que advierte a la humanidad sobre el desastre inminente. En la mitología sumeria, el dios Ea, también conocido como Enki, juega un papel central al advertir a la humanidad sobre el diluvio, de manera similar a lo que sucede con Noé en el relato bíblico. Este paralelismo invita a explorar la conexión entre ambas tradiciones y a preguntarnos qué significan estos relatos para la comprensión de la historia y el destino de la humanidad. En los mitos sumerios, el diluvio es narrado en varias tablillas, siendo la más famosa la que aparece en la epopeya de Gilgamesh. Según esta versión, los dioses deciden destruir a la humanidad debido a su corrupción y mal comportamiento, pero Ea, Enki, se compadece de los humanos y decide advertir a uno de ellos, Utnapishtim, un sabio y justo hombre. Enki, en un acto de piedad, le instruye a Utnapishtim construir un barco gigantesco para salvar a su familia y a las semillas de todas las especies animales. Este barco sería capaz de resistir las aguas del diluvio que los dioses han desatado para acabar con la humanidad. Al final del diluvio, Utnapishtim es premiado con la inmortalidad por haber obedecido a los dioses, y su historia se convierte en una leyenda sobre la supervivencia y la relación entre la humanidad y lo divino. El relato de Utnapishtim es asombrosamente similar al relato bíblico de Noé. En la Biblia, Dios decide enviar un diluvio para destruir la corrupción en la tierra, pero le dice a Noé que construya un arca para salvarse a él, su familia y a las especies animales. Al igual que Utnapishtim, Noé sigue las instrucciones divinas y después de sobrevivir al diluvio, Dios le otorga una nueva promesa a la humanidad, estableciendo un pacto con él. La conexión entre ambos relatos es tan cercana que no puede ser coincidencia. En ambas historias, un Dios o ser divino advierte a un hombre justo para
que construya una embarcación, lo que no solo permite la supervivencia de su familia, sino también el renacimiento de la humanidad tras el cataclismo. Lo que resulta aún más interesante es el papel que juegan los Anunnaki en el diluvio sumerio. En la epopeya de Gilgamesh se menciona que los Anunnaki, en su mayoría, apoyaron la decisión de destruir a la humanidad debido a su corrupción, pero es Enki, Ea, uno de los Anunnaki, quien se opone a esta destrucción y decide intervenir para salvar a los seres humanos. Este acto de misericordia de Enki se asemeja al papel de Dios en la tradición judeocristiana, donde se ofrece una oportunidad de salvación a la humanidad, aunque esta salvación es solo para aquellos que han seguido las instrucciones divinas. Ambos relatos, el sumerio y el bíblico, tienen un mensaje común. El diluvio es un castigo divino que limpia el mundo de la corrupción y el pecado, pero también es una oportunidad para un nuevo comienzo. En ambos relatos, un hombre justo es seleccionado para sobrevivir y garantizar la continuidad de la humanidad. Noé en la Biblia y Utnapishtim en los mitos sumerios son, por lo tanto, figuras simbólicas que representan la esperanza y la regeneración en medio de la destrucción. La figura de Enki, Ea, es clave en este contexto. Enki es un dios del agua, de la sabiduría y de la creación. A menudo se lo ve como una deidad benévola, especialmente hacia la humanidad, lo que lo convierte en un personaje fascinante en la mitología sumeria. Su intervención para salvar a los humanos no solo refleja su compasión, sino también su posición como un ser divino que, a pesar de las decisiones de los otros dioses, tiene la capacidad de cambiar el destino de la humanidad. De hecho, Enki no solo advierte a Utnapishtim sobre el diluvio, sino que también le da instrucciones detalladas sobre cómo construir el barco, asegurando que la humanidad pueda sobrevivir a la catástrofe. En el relato bíblico, aunque el enfoque está en la figura de Noé, Dios también muestra misericordia al permitirle a Noé preparar el arca para la salvación. Sin embargo, la diferencia es notable. En la Biblia, la decisión de destruir la humanidad proviene directamente de Dios, mientras que en la mitología sumeria el diluvio es resultado de una decisión colectiva de los dioses, con Enki actuando como un mediador entre la humanidad y los otros dioses. Una de las preguntas que surge al comparar ambos relatos es si el diluvio universal fue un evento real, o si ambos relatos son versiones adaptadas de un mismo mito. Es posible que el relato del diluvio en la Biblia haya sido influenciado por la antigua tradición sumeria, ya que las historias de Utnapishtim y Noé comparten elementos fundamentales. Esto no implica necesariamente que uno sea una copia del otro, sino que podría ser un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas evolucionan y se adaptan a nuevas culturas a lo largo del tiempo. Los sumerios, al igual que otras civilizaciones de la región, tenían una tradición oral que influyó en las narrativas posteriores de pueblos como los hebreos, quienes podrían haber asimilado estos relatos y adaptado sus propios valores y creencias. Algunos estudiosos han sugerido que el diluvio podría haber sido una metáfora de eventos naturales ocurridos en la región, como inundaciones masivas que afectaron la antigua Mesopotamia. Sin embargo, lo que importa es el significado simbólico del diluvio, el castigo divino por la corrupción de la humanidad y la oportunidad de renovación que se presenta después del desastre. En ambos relatos, la intervención de un ser divino y la supervivencia de un hombre justo marcan el comienzo de una nueva era para la humanidad. La conexión entre el diluvio sumerio y el diluvio bíblico no solo refleja similitudes en las historias, sino que también subraya la influencia de las antiguas tradiciones mesopotámicas en la formación de las narrativas religiosas más tarde. A través de estas historias se exploran temas universales de la condición humana, como el pecado,
el castigo, la salvación y la esperanza de un nuevo comienzo. Este paralelismo entre las dos culturas pone de manifiesto la forma en que los relatos antiguos sobre el diluvio han perdurado a lo largo del tiempo, adaptándose y transformándose, pero manteniendo su núcleo simbólico de la purificación a través del agua y el renacimiento tras la catástrofe. Así, el relato del diluvio universal no solo es un testimonio del poder de las aguas, sino también un reflejo del deseo humano de entender y superar la adversidad a través de la intervención divina. Al examinar la conexión entre los Anunnaki y los ángeles caídos, surgen preguntas profundas que trascienden el ámbito mitológico y se adentran en el terreno de la filosofía y la espiritualidad. Estas figuras, tanto en la mitología sumeria como en la tradición judeocristiana, no solo son personajes que narran eventos de la antigüedad, sino que también simbolizan conceptos universales relacionados con el poder, el conocimiento, la moralidad y la evolución espiritual de la humanidad. La relación entre los Anunnaki y los ángeles caídos invita a reflexionar sobre las enseñanzas que nos dejan, así como las lecciones que debemos aprender de sus acciones. ¿Es el conocimiento que trajeron a la humanidad una bendición que permitió nuestro avance espiritual? ¿O es una advertencia sobre los peligros inherentes al poder absoluto y la transgresión de los límites divinos? Una de las primeras enseñanzas que surge al comparar estas figuras es la cuestión del conocimiento. Los Anunnaki, en la tradición sumeria, son vistos como los dadores del conocimiento que permitió a la humanidad evolucionar de un estado primitivo a una civilización avanzada. A través de la enseñanza de las artes, la agricultura, la escritura y las ciencias, los Anunnaki impulsaron el progreso humano. Este conocimiento no solo fue crucial para el desarrollo de las primeras ciudades, sino que también proporcionó a la humanidad una comprensión más profunda del mundo y del universo. En muchos aspectos, los Anunnaki representan el poder transformador del conocimiento que tiene la capacidad de elevar a la humanidad y llevarla a nuevas alturas. Sin embargo, en la tradición judeocristiana, los ángeles caídos, especialmente los vigilantes y Lucifer, son asociados con el conocimiento, pero de una manera diferente. En el caso de los ángeles caídos, el conocimiento que transmiten a los humanos no es visto como un regalo, sino como una maldición. Los ángeles caídos enseñan a los humanos artes prohibidas, como la astrología, la hechicería, la forja de armas y otros saberes que, aunque poderosos, son considerados como transgresiones contra el orden divino. Esta diferencia en la percepción del conocimiento plantea una pregunta fundamental. ¿Es el conocimiento siempre positivo o puede convertirse en algo peligroso si no se maneja adecuadamente? Los relatos sumerios y bíblicos parecen ofrecer dos perspectivas opuestas sobre esta cuestión. Mientras que los Anunnaki son vistos como guías benevolentes que imparten sabiduría para el progreso de la humanidad, los ángeles caídos representan una advertencia sobre los peligros de desobedecer las leyes divinas y la corrupción que puede surgir al intentar obtener poder absoluto. Los ángeles caídos, al igual que los Anunnaki, traen consigo un conocimiento transformador, pero este conocimiento es visto como subversivo y destructivo, ya que desvía a la humanidad de su relación con lo divino. Esta dualidad sobre el conocimiento puede interpretarse como una lección sobre la responsabilidad que conlleva el poder del saber. El conocimiento, en sí mismo, no es ni bueno ni malo, sino que depende de cómo se utiliza. Los Anunnaki, al ofrecer este conocimiento, no solo transforman a la humanidad, sino que también le otorgan el poder de cambiar su propio destino. Este poder, sin embargo, viene con el desafío de ser sabio y cauteloso, ya que el conocimiento puede ser tan destructivo
como constructivo. La historia de los Anunnaki nos recuerda que, al acceder a los secretos del universo, los humanos deben ser conscientes de las implicaciones de sus acciones. Por otro lado, la figura de los ángeles caídos resalta otro aspecto del conocimiento: el peligro de intentar alcanzar un poder que está fuera de los límites impuestos por lo divino. El conocimiento que los ángeles caídos otorgan es un conocimiento que no fue destinado a la humanidad, lo que implica que el acceso a ciertos saberes puede ser peligroso si no se tiene la madurez o la comprensión necesarias para manejarlos. El hecho de que los ángeles caídos sean castigados por enseñar a los humanos estos saberes prohibidos refleja una advertencia sobre los peligros de la desobediencia y la arrogancia humana. Al intentar sobrepasar los límites de lo divino, los ángeles caídos no solo alteran el orden cósmico, sino que también introducen el caos y el pecado en el mundo. En este sentido, los ángeles caídos representan una lección sobre el peligro de la soberbia, el deseo de poder y la transgresión de los límites espirituales. A nivel filosófico, la conexión entre los Anunnaki y los ángeles caídos puede verse como una metáfora de la lucha eterna entre el conocimiento y el poder, entre la luz y la oscuridad, y entre la obediencia y la transgresión. Los Anunnaki, al igual que los ángeles caídos, están ligados al conocimiento y al poder, pero mientras los primeros lo emplean para el beneficio de la humanidad, los segundos lo usan para su propio beneficio y para desafiar el orden establecido. Esta dicotomía refleja la naturaleza ambigua del conocimiento. Puede ser un medio para alcanzar la iluminación y la evolución espiritual, pero también puede ser una fuerza destructiva si se utiliza con fines egoístas o desmedidos. En el contexto de la evolución espiritual, tanto los Anunnaki como los ángeles caídos nos ofrecen lecciones importantes sobre el crecimiento humano. Los Anunnaki, al enseñar a los humanos, les otorgan las herramientas necesarias para transformar su mundo. Este proceso de enseñanza se puede ver como un paso hacia la evolución espiritual, en el que la humanidad, al comprender mejor el cosmos y las leyes que lo rigen, puede alcanzar un mayor entendimiento de su propia naturaleza y propósito. En este sentido, el conocimiento que los Anunnaki traen es un medio para la expansión de la conciencia y el avance hacia un estado más elevado de existencia. Por otro lado, los ángeles caídos representan la caída espiritual que ocurre cuando el conocimiento es mal utilizado. En lugar de usar el poder de la sabiduría para elevarse espiritualmente, los ángeles caídos eligen desobedecer a Dios y ofrecer ese conocimiento para corromper a la humanidad. La caída de estos ángeles es, por lo tanto, un recordatorio de que la búsqueda del poder y el conocimiento, sin un sentido de humildad y respeto por los límites divinos, puede conducir a la perdición. En conclusión, la conexión entre los Anunnaki y los ángeles caídos nos deja enseñanzas poderosas sobre el conocimiento, el poder y la evolución espiritual. Mientras que los Anunnaki nos muestran que el conocimiento puede ser una herramienta de crecimiento y progreso, los ángeles caídos nos advierten sobre los peligros de la arrogancia y la transgresión. Ambos relatos, cuando se analizan juntos, nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como seres humanos al manejar el conocimiento y el poder. Al final, la verdadera lección parece ser que el conocimiento no es solo un medio para avanzar en la vida material, sino una oportunidad para trascender y alcanzar un entendimiento más profundo de nuestro lugar en el universo, siempre con humildad y respeto por los límites divinos. A medida que llegamos al final de nuestro análisis, es imposible no reflexionar sobre la influencia duradera de los Anunnaki y los ángeles caídos en la cultura contemporánea.
Estos relatos, que nacieron hace miles de años en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y fueron adoptados y reinterpretados por otras culturas, siguen teniendo un impacto significativo en nuestras religiones modernas, nuestras concepciones del mundo y nuestra comprensión del origen del ser humano. Si bien las culturas y creencias han cambiado, las lecciones que estos relatos nos dejan parecen trascender el tiempo, resonando aún en la actualidad. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de estos antiguos mitos y cómo siguen siendo relevantes en la sociedad actual? En primer lugar, los relatos de los Anunnaki y los ángeles caídos continúan alimentando la curiosidad humana sobre el origen de nuestra civilización y la relación entre los seres humanos y los dioses. Los Anunnaki, como dioses celestiales que intervienen en la creación de la humanidad, representan una narrativa común en muchas culturas, que habla de seres de otro mundo, que vienen a la Tierra y dejan su huella en nuestra historia. En los textos sumerios, estos dioses no solo crean a los humanos, sino que les enseñan los conocimientos fundamentales para la supervivencia y el progreso, la agricultura, la escritura, las leyes y las artes. Esta visión de los Anunnaki como los benefactores de la humanidad resuena con muchas personas que buscan entender el origen de nuestra civilización y el propósito de nuestra existencia. Los mitos de los Anunnaki también abren la puerta a la especulación sobre la influencia extraterrestre en el pasado, una teoría que ha sido explorada por numerosos autores, investigadores y aficionados a la arqueología alternativa. Sin embargo, la visión de los ángeles caídos presenta una perspectiva diferente sobre la relación entre los seres humanos y lo divino. En la tradición judeocristiana, los ángeles caídos son vistos como seres que desobedecen las órdenes divinas y que, al impartir conocimientos prohibidos a la humanidad, desencadenan el pecado y la corrupción. Esta historia no solo plantea preguntas sobre la moralidad y el libre albedrío, sino que también se ha utilizado para reflexionar sobre el peligro del poder absoluto y el conocimiento no autorizado. En la actualidad, la figura de los ángeles caídos sigue siendo relevante, ya que muchos los interpretan como símbolos de rebelión, de la lucha contra la opresión y del deseo de alcanzar el conocimiento prohibido. Estos relatos siguen siendo fuente de inspiración para el arte, la literatura, el cine y las teorías esotéricas. A lo largo de los siglos, la figura de Lucifer, en particular, ha capturado la imaginación popular. En el cristianismo, se presenta como el líder de los ángeles caídos, un ser que en su búsqueda de poder y autonomía desafió a Dios y como consecuencia fue desterrado al infierno. Esta narrativa ha sido interpretada de múltiples formas, desde la representación de Lucifer como el mal personificado hasta su visión como un símbolo de la libertad, la iluminación y la búsqueda del conocimiento, incluso a costa de los límites establecidos por la divinidad. Este enfoque, que presenta a Lucifer no como un ser totalmente maligno, sino como un rebelde que lucha por la libertad del pensamiento humano, ha tenido una gran resonancia en corrientes filosóficas y espirituales contemporáneas, particularmente dentro del pensamiento iluminista y las filosofías que celebran el conocimiento y la independencia intelectual. La relevancia de estos relatos en la cultura moderna también se refleja en el continuo interés por los mitos y leyendas de las antiguas civilizaciones. Los relatos de los Anunnaki y los ángeles caídos han inspirado no solo obras literarias, sino también movimientos de pensamiento y teorías alternativas sobre el origen de la humanidad. En el ámbito de la arqueología, algunos investigadores proponen que los Anunnaki, lejos de ser seres mitológicos, podrían haber sido antiguos extraterrestres que visitaron la Tierra y dejaron una huella indeleble en el desarrollo humano.
Aunque estas teorías no están aceptadas por la ciencia convencional, siguen siendo populares entre quienes creen en la posibilidad de que nuestra historia esté vinculada a civilizaciones avanzadas de otros mundos. Más allá de las especulaciones sobre extraterrestres y la antigüedad de la humanidad, los mitos de los Anunnaki y los ángeles caídos también nos invitan a reflexionar sobre el papel del conocimiento en la evolución humana. Como hemos visto, el conocimiento que ambos grupos de seres proporcionan a la humanidad tiene consecuencias ambivalentes. Por un lado, trae progreso y entendimiento. Por otro, plantea riesgos de corrupción y desobediencia. En la era moderna, la búsqueda del conocimiento sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que impulsa a la humanidad hacia adelante. Sin embargo, el mito de los ángeles caídos sigue sirviendo como advertencia sobre los peligros de abusar de ese conocimiento o de buscarlo sin un sentido de responsabilidad ética. En el contexto actual, la relación entre el conocimiento, el poder y la moralidad sigue siendo un tema candente. La tecnología, la ciencia y la información han transformado radicalmente nuestra sociedad, pero con estos avances vienen también preguntas difíciles sobre cómo usamos el conocimiento. ¿Estamos usando el poder de la ciencia y la tecnología para el bien de la humanidad? ¿O estamos, como los ángeles caídos, desafiando los límites establecidos para nuestro propio beneficio? Esta reflexión tiene implicaciones tanto éticas como espirituales, ya que, al igual que en los mitos antiguos, el poder del conocimiento puede ser una fuerza de evolución o de destrucción, dependiendo de cómo lo manejemos. Finalmente, los relatos de los Anunnaki y los ángeles caídos siguen siendo relevantes porque nos enfrentan a preguntas existenciales sobre el origen del ser humano, la naturaleza del conocimiento y el poder, y la relación entre lo divino y lo humano. A lo largo de los siglos, estas historias han sido reinterpretadas de muchas maneras, pero siguen resonando en nuestra cultura porque abordan cuestiones universales que siguen siendo pertinentes hoy en día. Los mitos antiguos no solo son relatos del pasado, sino que son espejos de nuestra propia humanidad, que reflejan nuestras luchas, nuestros sueños y nuestras aspiraciones más profundas. El impacto de los Anunnaki y los ángeles caídos en la cultura moderna es, por lo tanto, mucho más que una cuestión de mitología antigua. Es una cuestión de cómo entendemos nuestra propia historia, nuestro destino y nuestro lugar en el cosmos. Estas figuras, aunque distantes en el tiempo, siguen ofreciendo lecciones sobre cómo debemos vivir, qué conocimientos debemos buscar y cómo debemos manejar el poder que poseemos. Para finalizar nuestro análisis, es esencial hacer una recapitulación de todo lo que hemos discutido a lo largo de este recorrido. Desde los primeros relatos sumerios hasta la interpretación judeo-cristiana, hemos explorado la posibilidad de que los Anunnaki sean, en realidad, los ángeles caídos mencionados en la Biblia, y cómo esta conexión podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia humana y nuestra relación con lo divino. Si estas figuras míticas fueran la misma, no solo modificaría la forma en que vemos las antiguas civilizaciones, sino que también alteraría nuestra percepción del origen del ser humano y del propósito de nuestra existencia en el universo. El misterio sigue abierto, pero las pistas que hemos explorado nos acercan más a entender la verdadera naturaleza de estos seres, cuyas huellas parecen perdurar a lo largo de la historia de la humanidad. Durante esta exploración, hemos visto que tanto los Anunnaki como los ángeles caídos comparten una serie de características y funciones en sus respectivas tradiciones. Ambos grupos son descritos como seres celestiales, provenientes del cielo o de otro mundo, que interactúan directamente con la humanidad. En la mitología sumeria,
Los Anunnaki son presentados como los creadores y guías de la humanidad, enseñando a los seres humanos el conocimiento necesario para prosperar. De manera similar, en el Antiguo Testamento, los ángeles caídos, aunque vistos como seres que caen en desgracia por desafiar a Dios, son igualmente portadores de conocimiento, enseñando a la humanidad artes y saberes prohibidos. Uno de los paralelismos más sorprendentes entre ambos relatos es su implicación en la creación o la transformación de la humanidad. Los Anunnaki, en la tradición sumeria, no solo son responsables de la creación del hombre, sino también de la transmisión de conocimientos avanzados en áreas como la agricultura, la escritura, la metalurgia y la astronomía. En la Biblia, los ángeles caídos, especialmente los vigilantes, transmiten conocimientos similares como la hechicería, la astrología y la fabricación de armas. Sin embargo, la interpretación bíblica los presenta de manera más ambigua. El conocimiento que traen no es una bendición, sino una maldición, un pecado que corrompe a la humanidad y que lleva a la desobediencia y la caída. A lo largo de nuestra investigación hemos también abordado las implicaciones filosóficas y espirituales de estas figuras. ¿Qué significa que los Anunnaki o los ángeles caídos hayan intervenido en la historia humana? Por un lado, podrían ser vistos como guías que impulsan el progreso de la humanidad, ofreciendo la posibilidad de evolución espiritual y tecnológica. Por otro lado, sus acciones también pueden interpretarse como advertencias sobre los peligros del poder absoluto, el conocimiento prohibido y la desobediencia a los límites divinos. En ambas tradiciones, el conocimiento juega un papel crucial, y la pregunta de si es un don o una maldición sigue siendo una cuestión relevante en nuestra sociedad contemporánea. La figura de Enki, uno de los Anunnaki, ha sido particularmente significativa en este análisis. Como portador de sabiduría y defensor de la humanidad, Enki puede ser interpretado de manera similar a Lucifer, el líder de los ángeles caídos, quien desafía a Dios en busca de un mayor entendimiento. Ambos personajes, aunque considerados en sus respectivas tradiciones como figuras de transgresión, también representan la lucha por la libertad del conocimiento y la evolución. Este dilema entre el bien y el mal, el conocimiento y la ignorancia, sigue siendo central en muchas de nuestras preguntas filosóficas y espirituales. Los relatos del diluvio, tanto en la mitología sumeria como en la Biblia, son otro punto clave de nuestro análisis. En ambos casos, un ser divino advierte a un hombre justo sobre el desastre inminente, lo que nos habla de la constante presencia del juicio divino, pero también de la posibilidad de redención. Si consideramos que los Anunnaki y los ángeles caídos son la misma figura, el diluvio se convierte en un simbolismo de la intervención de estos seres en la historia de la humanidad, una forma de purificación y de nuevo comienzo, pero también una lección sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia. El misterio de los Anunnaki y los ángeles caídos no es solo un enigma histórico, sino también una cuestión profundamente filosófica y espiritual. A través de los relatos de estas figuras, se nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y lo divino, el conocimiento y el poder, la obediencia y la rebelión. Las lecciones que nos dejan son complejas, pero también profundamente humanas, ya que abordan temas universales sobre el destino, la moralidad y la evolución de nuestra conciencia. Hoy en día, la influencia de los Anunnaki y los ángeles caídos sigue siendo evidente. Estos relatos no solo han dejado una marca en las religiones modernas, sino que también han permeado la cultura popular, la literatura, el cine y las teorías alternativas sobre el origen de la humanidad. Si bien la ciencia moderna ofrece explicaciones sobre la evolución,
de la humanidad basadas en la biología y la antropología, las historias de los Anunnaki y los ángeles caídos siguen siendo un punto de referencia para aquellos que buscan comprender los aspectos más misteriosos y trascendentales de nuestra existencia. Estos mitos siguen alimentando la imaginación humana, no solo como historias antiguas, sino como símbolos que nos hablan de nuestras propias luchas internas y nuestras búsquedas espirituales. A medida que concluimos este análisis, la cuestión de si los Anunnaki fueron realmente los ángeles caídos sigue abierta. Si esta hipótesis es cierta, nuestra visión de la historia humana cambiaría drásticamente, ya que implicaría una conexión mucho más profunda entre los seres humanos y lo divino de lo que hemos considerado hasta ahora. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, los relatos de los Anunnaki y los ángeles caídos siguen ofreciendo una perspectiva única sobre el origen y el destino de la humanidad, invitándonos a cuestionar nuestras creencias y a explorar la verdadera naturaleza de estos seres antiguos. El misterio sigue presente, pero cada pista que hemos seguido en nuestro análisis nos acerca un paso más a comprender las raíces de nuestra existencia y la influencia de los dioses y los ángeles en nuestra historia.